Que Dios les bendiga mucho. Quisiera invitarlos a que se pongan de pie por un instante. Solamente por un instante pónganse de pie y voy a pedirles que oremos un poquito por el mensaje. Señor Todopoderoso, te adoro y te glorifico. Estoy muy contento. La obra está avanzando. La iglesia es tuya, no es nuestra. Y tú la estás haciendo progresar. Bendigo a cada uno de los presentes. Me ha llegado un comunicado, hermanos. Por eso, después del mensaje, de manera muy especial, vamos a orar por este caso. Él es un evangélico, un cristiano, un médico de 31 años, que trabaja en el hospital donde trabaja David, que es miembro aquí de nuestra iglesia, el joven David Galvez. Y me han contado mis hermanos que este médico de 31 años de pronto se desmayó, quedó en estado de inconsciencia y tiene 9 aneurismas. Terrible. Y yo voy a orar después del mensaje para que Dios se glorifique con un milagro. ¿Cuántos creen que Dios va a hacer un milagro? Muy bien. Si pueden abrir su Biblia así como están de pie, en primera carta de Pablo a Timoteo, primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, mejor dicho, la segunda carta es, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1 y versículo 12. Primera carta de Pablo a Timoteo, segunda carta, repito, segunda carta. Me gusta a mí pedirle a los hermanos que sigan la lectura de la Biblia porque desde luego el libro del cristiano es la Biblia y nosotros tenemos que acompañarnos de ella para que siempre sea un símbolo y un emblema de nuestra vida cristiana. Segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Dice así: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El punto central de este mensaje es lo que dice aquí Pablo: yo sé a quién he creído, o yo sé en quién he creído. Pueden tomar asiento. Que fue claro en su forma de escribir el profeta Isaías lo que es el comportamiento del mundo, que fue claro. Porque Isaías, refiriéndose al mundo, refiriéndose a la sociedad, escribió estas palabras que o profetizó, y su profecía está escrita, que el mundo, escribió Isaías, es como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Así es el mundo, el movimiento inquieto, y el mundo arroja cieno y lodo. O sea, lo que quiso decir Isaías por el Espíritu Santo es inmundicia, es pecado, es maldad, es violencia, es corrupción, etc. Todos los adjetivos que quisiéramos poner al mal comportamiento del mundo lo describió también el profeta Isaías. Y a nosotros nos toca vivir en la sociedad, vivir en medio de todas estas situaciones. Y sabes que yo pensaba que más que nunca necesitamos seguridades, basarnos sobre la seguridad para vivir tranquila nuestra vida. Yo recuerdo el caso de un pajarito que estaba ahí, y bien especial observarlo, porque estaba en una roca en medio del mar, una roca que sobresalía en la superficie del mar,
El pajarito dormía tranquilamente mientras las olas del mar golpeaban la roca. La pregunta es, ¿por qué el pajarito dormía tan tranquilo cuando las olas del mar golpeaban la roca? Es porque estaba descansando sobre la roca. Y sabes tú que la Biblia dice, Isaías capítulo 26, versículo 4, confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Una persona que cada día confía en Dios, que se acuesta confiando en Dios, que se levanta confiando en Dios, que proclama, que habla confiando en Dios, esa persona habita en seguridades. Tiene la roca de los siglos, la fortaleza de los siglos, que es su seguridad. Quiero decirle a usted que si va a sentir seguridad en la vida, si va a caminar en medio de este mundo tan conflictivo cada día con paz, usted tiene que estar seguro en que ha creído. Si usted no tiene la seguridad en qué ha creído, usted no podrá vivir una vida tranquila y en paz. El apóstol Pablo dijo, yo sé en quién he creído. Te pregunto, ¿tú puedes decir lo mismo? ¿Sabes tú? ¿Estás consciente realmente en quién has creído? Lo digo por experiencia propia, cuando uno siente la seguridad de quién es la persona en la cual ha creído, vive la vida de otra manera. Y yo sé en quién he creído. El apóstol Pablo había creído en Cristo. Yo he creído en Cristo. El apóstol Pablo tuvo esta experiencia y por la cual decía, yo sé en quién he creído. Porque todos sabemos que Pablo, antes de llamarse Pablo, era Saulo, Saúl de Tarso, porque era descendiente de Benjamín, y bien le habían puesto sus padres Saulo, Saúl, porque era uno de la tribu de Benjamín, de donde había sido también el rey Saúl. Pues este hombre Saulo era un violento contra Jesús, odiaba a Jesús. Odiaba la iglesia que Jesús había establecido y la perseguía. Iba con documentos de las autoridades religiosas para perseguir a los cristianos, para introducirlos en las cárceles, para golpearlos, castigarlos, azotarlos. Y tenía autoridad para eso, porque odiaba el nombre de Jesús. Odiaba a los seguidores de Jesús. Los consideraba una secta. Y en eso iba, y de la misericordia de Dios cuando el Señor le apareció en el camino a la ciudad de Damasco. Un resplandor de gloria, una chequiná que lo golpeó a Pablo y lo tiró al suelo junto a los hombres que lo acompañaban. Y la voz que vino del cielo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él preguntó, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y dura cosa es dar cosas contra el aguijón, o dura cosa le es al caballo, al buey, al animal, dar patadas contra las cosas filudas. Así te está pasando a ti. Tú estás golpeando tu calcañar contra el aguijón. La verdad que yo soy, quiso decirle Jesús. Y entonces llegó al lugar donde iba a Damasco. Dios preparó allí un discípulo. Saulo se encontró con Jesucristo, fue salvado, fue lleno del Espíritu Santo, inmediatamente experimentó un milagro en sus ojos porque había quedado ciego, fue bautizado con Espíritu Santo y fuego, fue un hombre totalmente diferente. Entonces Pablo podía decir, yo sé a quién he creído o en quién he creído. Nosotros también sabemos en quién hemos creído. Yo creí en Cristo y le voy a contar en breve mi testimonio. Tenía 18 años, muchos años atrás. Y entonces una noche hubo una campaña y el predicador hizo el llamado, no pasó nadie. Finalmente pasé yo y entregué mi vida a Cristo. Nunca yo había llorado tanto
ni he vuelto otra vez a llorar, tanto como aquella noche. Fui lavado, sentí un lavamiento mientras estaba arrodillado, y cuando me levanté, abrí mis ojos, había una pequeña lagunita así de lágrimas en el piso aquel de madera, en ese vetusto templo, en la ciudad de los Pellines. Dios me lavó con su sangre, me limpió de mis pecados, escribió mi nombre en el libro de la vida, fui una nueva criatura, y hasta el día de hoy, lo que demuestra que fui cambiado, he perseverado en el Evangelio. Hace pocos días, un día jueves, las hermanas tuvieron un culto de testimonio, y yo recuerdo, entre todos los testimonios, todos fueron maravillosos, estimulantes, alentadores. Una hermana dijo este testimonio: cuando yo me convertí a Jesucristo, todo cambió, todo fue diferente. Yo veía que los árboles eran más bonitos, que el canto de los pajaritos era más dulce, todo cambió. La naturaleza me parecía nueva, en realidad todo era lo mismo. Lo que pasó es que ella nació de nuevo. Una persona que cree en Cristo sabe en qué ha creído. Tiene un testimonio del alma, del ser interior. Su vida ha cambiado. Poco tiempo después, algunos años después, una noche, después de haber ayunado 6 días y 6 noches sin comer, buscaba a Dios yo. Era muchacho joven. Y una noche a las 4:27 en punto de la madrugada, era soltero, joven, en la casa de mis padres en Yanquihue, vino una presencia que llenó todo el cuarto. Y de pronto llegó a mí y comenzó a subir por mi pecho, y yo sentí cómo subió y me adormeció la lengua y me hizo hablar un idioma que nunca había hablado. Después me mostró una visión de un gran evangelista que me decía: Rubén, yo tantos años he predicado, ¿por qué no predicas tú? Él iba en un tren, de esos trenes con máquina a vapor antiguo. Él iba ahí y me decía: mira, tantos años yo he predicado, ¿por qué no predicas tú? Y Dios me llamó aquella noche al ministerio, cuando me llenó con su espíritu, y me dijo 3 veces Dios, de manera audible: tú eres mi siervo. Tú eres mi siervo, tú eres mi siervo. El próximo año cumplo 50 años de ministro del Evangelio. He recorrido todo mi país, he viajado por el mundo hasta Europa, Norteamérica y otras partes. Es tremendo lo que he vivido en el Evangelio. Entonces también puedo decir yo, como Pablo, yo sé en quién he creído. Ahora, una cosa sí, tenemos que decirlo siempre: nuestra fe será probada. Nuestra verdadera fe será confrontada a dificultades en la vida. El mismo apóstol Pablo, el inocente, y cuando escribió esa carta a Timoteo, la cual he leído un poquito hoy día en mi mensaje, él escribió esa carta estando preso. ¿Pero por qué estaba preso? No había hecho nada, era inocente. No había hecho nada, era inocente, estaba preso. Cuando escribió esas palabras a Timoteo: yo sé en quién he creído. Y Pablo dijo: ¿por qué estaba preso ahí? Le dijo a Timoteo: Dios me hizo ser un predicador, me hizo ser un apóstol y maestro a los gentiles, y por eso padezco esto. Y no estoy avergonzado, porque yo sé en quién he creído, y sé que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé en quién he creído. ¿Cuántas veces nosotros, hermanas y hermanos, nos encontramos ante situaciones donde decimos: no sé qué hacer, no tengo salida, no hay solución para este problema, no sé qué hacer? ¿Cuántas veces nos encontramos con aquella situación? Y es nuestra reacción natural reaccionar con angustia, con desespero, desmayamos, no tenemos fuerzas para seguir. Pero yo he llegado a la conclusión de que no dependo de mí, no dependo de la iglesia, no dependo de ningún hombre, de ninguna mujer, dependo de mi Dios. Se dice en el mundo, se usa este término: esta persona está pendiente de un hilo muy delgado, a punto de cortarse, está a punto de caer al precipicio. Yo no digo eso.
Yo no estoy pendiendo de un hilo, yo estoy muy agarrado de la mano del Señor y mi Señor no me va a soltar y así camino seguro por la vida. Tú debes estar tomado de la mano del Señor. ¿Y por qué digo esto? Porque yo sé en quién he creído. ¿Sabías tú que en el Nuevo Testamento se dice, en el libro de 1 de Corintios capítulo 10, que las experiencias que tuvieron personas en el Antiguo Testamento son para nuestra enseñanza? Textualmente la Biblia dice, en 1 de Corintios capítulo 10, versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Entonces, cuando yo leo el Antiguo Testamento, leo de los patriarcas, del pueblo de Israel, de todas las cosas que pasaron en el Antiguo Testamento, digo, estas cosas son para mi enseñanza. Veamos a personas que estuvieron ahí cuando no sabían qué hacer, pero que fueron personas de fe que creyeron en Dios. Recordemos a Abraham. Dios le dijo a los 75 años de edad a Abraham, se voy a ser padre de un hijo. Ese hijo será tu descendiente, y de ese hijo va a venir una multitud de gente como el polvo de la tierra, como las estrellas del cielo, como la arena que está en el mar. Se lo dijo a los 75 años de edad. Y pasaban los años, pasaron 5, cumplió 80. Pasaron 10 más, cumplió 90. Pasaron 10 más, 25 años y no pasaba nada. Ya Abraham, dice la Biblia, tenía un cuerpo como muerto. Ya no tenía la capacidad de engendrar. Estaba en las últimas. ¿Y va a cumplir Dios su palabra? Ese no sé qué, al cual nos enfrentamos tantas veces. Pero cuando cumplió 100, era bien anciano ya, y su señora tenía 90, era estéril además, muy anciana Sara. Dios dijo, ha llegado la hora y tu mujer quedará embarazada de ti. Y quedó embarazada. Y le pusieron al hijo Risa, risa de alegría. Isaac significa risa. Qué feliz fue Abraham, qué feliz fue su esposa. ¿Por qué? Porque Abraham había creído. Otro caso tenemos en la Biblia, el pueblo de Israel. Dios los libertó de Egipto con grandes maravillas y señales. Y cuando iban saliendo de Egipto y iban avanzando, ya la verdad, como 2 millones de israelitas, Faraón dijo, ¿por qué lo hemos dejado ir? Y levantó su ejército y persiguió al pueblo de Dios. Y más encima, llegaron frente al mar Rojo. Estaban atrapados, estaban encerrados, estaban desesperados Israel. ¿Qué vamos a hacer ahora, Moisés? ¿Qué vamos a hacer ahora? Y Dios dijo, diles que marchen. Y les abrió camino en el mar, porque ellos habían creído en Dios. Eran el pueblo de Dios. Ustedes recordarán a David. El rey David tenía 400 hombres que lo acompañaban antes de ser el ejercicio rey. Y un día andaban trabajando por ahí para alimentar a su familia. Volvieron a la villa donde vivía Siclag, el grupo de hombres de David y él mismo, y los amalecitas habían arrasado con todo, se habían robado todo, se llevaron las mujeres, los niños, y todo lo que tenían se llevaron. David se puso a llorar desesperadamente. Sus 400 hombres lo querían linchar a David. Era terrible lo que estaba pasando. Entonces, hermanos, David se encerró con Dios y le pidió a Dios que le aclare, y Dios le dijo, persiga a los amalecitas, los vas a alcanzar y vas a recuperar tus mujeres, los niños y todo lo que han perdido. Y así fue, hermanos, David lo hizo y Dios le dio una gran victoria. Recordemos otro caso, el caso de Eliseo, cuando estaban encerrados en Damasco. Un ejército los tenía encerrados y no hallaban qué hacer. A los pocos días se terminó el alimento, y sabes tú que algunos se comieron a sus propios seres queridos, canibalismo, porque la hambruna golpeó la ciudad. Pero Dios le dio una palabra a Eliseo y el Señor libertó al pueblo de aquella situación terrible. Tenemos otro caso, el caso de unos jóvenes, Ananías, Azarías y Misael, Sadrach, Mesach y Abednego. Tenían que adorar una imagen y ellos dijeron, no vamos a adorar esa imagen, vamos a adorar solamente a nuestro Dios.
Miles de personas estaban congregadas y el emperador Nabucodonosor ordenó que si alguno no adoraba su imagen tenía que ser lanzado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y ellos se mantuvieron de pie y le vinieron a comunicar al emperador. Y entonces el emperador, lindo, molesto, lleno de ira, les dijo: ustedes ahora tienen que obedecer, no vamos a obedecer. En fin, para resumir la historia, estos 3 jóvenes fueron lanzados dentro de un horno recalentado 7 veces, pero adentro ellos se pasearon, ni siquiera se chamuscaron, y había un cuarto ser que los acompañó, era el propio Señor. Bendito sea Dios. El que cree en Dios siempre tiene una salida. Recordemos al profeta Daniel, hermanas y hermanos. Unos enemigos que no faltan, toda persona por ahí de pronto tiene envidiosos, que lo envidian, que la envidian. Y Daniel el profeta era un hombre tan sabio, un tan buen administrador, era un gran gerente en el imperio de Darío, y había algunos que le tomaron envidia y le dijeron una cosa al rey. El rey cayó en la trampa porque el rey quería al profeta Daniel. Y entonces tuvo que ceder nomás al rey porque había firmado con su anillo, había sellado el edicto, y Daniel fue lanzado al foso de los leones. Leones que estaban hambrientos, varios días sin comer. Caía ahí una persona, un preso, y se lo devoraban de inmediato y quebraban sus huesos. Y Daniel fue lanzado al foso, dice la Biblia, pero gloria a Dios, bendita palabra del Señor, ningún león pudo hacerle nada a Daniel porque Dios protegió a Daniel, porque Daniel fue cubierto, protegido por un ángel que lo protegió, que Dios envió. Muchas veces nosotros hemos estado en situaciones que no hayamos que hacer, pero aquellas personas que saben en quién han creído tienen siempre una liberación. Tienen siempre una salida. Yo confío en el Señor de todo mi corazón. Dios es poderoso. Dios hace maravillas. Dios hace señales. El apóstol Pablo decía que él sabía en quién había creído y que era poderoso para guardar su vida, para guardar su depósito. Abraham decía: yo sigo creyendo en Dios, y se fortaleció en fe, glorificando a Dios, sabiendo que Dios era poderoso para cumplir todo aquello que había prometido. Cuando un hermano, una hermana tiene esa confianza de que su Dios es poderoso y su fe está fundada en Dios, su vida es totalmente diferente. Hay escape para su vida. Yo he decidido creer en Dios. Yo he decidido seguir creyendo en Dios. No desesperarme por un problema. No angustiarme por un problema. Bajo ningún punto estresarme. No permito que el estrés me domine. Veo a tantas personas estresadas, deprimidas, que están enfermos, atendidos por médicos, por psicólogos. Me decía una persona ahora que estaba siendo atendida por psicólogos lo terrible que está pasando. Una persona joven. No quiero mencionarlo aquí. Terrible el estado de tanta gente deprimida. Yo paso por problemas, situaciones muy difíciles, pero yo he decidido no angustiarme, no estresarme, no deprimirme. Yo he decidido dormir bien y duermo bien, tener paz, tengo control de mi mente, tengo control de mis nervios, no acepto que algo me domine y quebrante mi salud. Y espero que Dios obre milagros pronto en este lugar, obre grandes liberaciones en este lugar, y mucha gente venga para que vea la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen eso? Que Dios lo tiene todo dominado, hermanos. Dios tiene propósitos para ti, para mí, planes para ti, para mí. Créeme, por favor. Dios tiene planes para ti, para mí, aleluya. Yo creo que las puertas se van a abrir, perdón. Yo creo que Dios nos va a abrir puertas, nos va a dar salida, y el nombre de Cristo será glorificado. Entonces, cuando sucede un milagro, nos sigue el refrán: después de la guerra todos son generales, porque muchos no hayan que hacer en el problema y lloran y dudan y titubean. Y después ya hace un milagro y dicen: qué grande Dios conmigo. Yo no, yo creo por adelantado. Antes de que mi problema sea solucionado, yo ya creo. Así es que después de la guerra, yo no soy un general, bendito sea Dios.
Creo que vienen días de paz, creo que vienen días de consuelo, creo que vienen días de felicidad. Voy a llenarme la boca diciendo: Dios me hizo esto otro. Proclamaré que yo abrí mi boca y Dios me la llenó, porque yo creo que vienen cosas bonitas a nosotros. Yo diré, cuando estas cosas pasen, el Señor iba conmigo en mi barca. El mar estaba furioso, el viento era fuerte, borrascoso, pero yo creí que Jesús iba en mi barca y que no me iba a pasar nada. Y no pasó nada, porque Jesús está con nosotros. Amén, hermanos. Aleluya. Yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído, aunque no vea nada, aunque vea todo oscuro, aunque el día esté nublado. Yo sé en quién he creído. Aleluya. Y me gozaré del Dios de mi salvación, que es mi alto refugio. ¿Por qué dar lugar al estrés? ¿Por qué dar lugar a la depresión? Si tengo un Dios tan grande. Una antigua canción decía: yo tengo un Dios muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Estando en luchas y pruebas, siempre a mi lado está, me levanta cuando he caído y su mano me sostendrá. Bendigo a mi Dios, alabo a mi Dios porque me ha dado la fe, alabo a mi Dios porque me ha dado la oración. Cuando necesita Dios oro, tengo fe y oro y Él me responde. Qué lindo, Dios nos ha dado la oración y en la oración hay respuesta para todo hijo de Dios. ¿Cuánto lo creen eso? La Biblia dice que el Señor me ofrece llevar mi carga. Salmo 55, 22, el Señor me dice: echa sobre mí tu carga y yo te sustentaré. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, me dice el Señor: toda tu ansiedad, échala sobre mí, que yo tengo cuidado de ti. ¿Saben? Yo hago lo mismo que hicieron los primeros padres de la fe. La Biblia dice que ellos esperaron en Dios. Esperaron y fueron librados. Clamaron a Dios y fueron librados. Confiaron en Dios y no fueron avergonzados. Bendito sea el Señor. He aprendido a confiar en Él. Aleluya. Él es real. Moisés decía que él se sostuvo como viendo al invisible. Y yo me sostengo como viendo al invisible. Yo no veo a Dios, pero me sostengo como viéndolo a Dios en mi vida. Vuelvo a repetir, lo vuelvo a decir. La Biblia dice que por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Moisés. Y yo hoy día digo: por la fe Rubén, mi hermana, mi hermano, por la fe muévete, no por vista, por la fe, y Dios te va a bendecir y te va a abrir caminos. ¿Cuánto lo creen eso? Ahora vamos a orar dentro de un instante por este médico. Aquí tenemos el caso de mi hermana Ana, cáncer en 4º grado a principios de este año. 7 meses de vida le dieron. El cáncer más letal que hay, el hepático. Pasó un día que adelante, oramos por ella, cayó al piso bajo la gloria de Dios. Ella sintió, nos contaba que flotaba en el aire. Al tiempo vino un nuevo examen médico y el médico no podía creer, porque comparó el examen donde estaba el cáncer en 4º grado hepático, el terminal, pero el examen de ahora donde no tenía nada, porque Cristo la sanó. Bendito sea el Dios del cielo. Él está con nosotros porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Cuando yo ore por este médico, no será un trámite, no porque me lo pidieron solamente. Voy a orar para que haya una gloria a ese médico y le sane los aneurismas. ¿Cuánto lo creen? Bendito sea Dios, aleluya. Bendigo el nombre de Dios porque yo sé en quién he creído. Pónganse de pie. Señor Todopoderoso, la palabra ha sido predicada. Yo sé en quién he creído y que es poderoso. Bendigo el nombre del Señor. Tú estás aquí y tu gloria nos acompaña, Señor.